¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos y empezar juntos el fin de semana. Bienvenidos. Hay muchas cosas relevantes ocurriendo en México y en el mundo, así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Y luego de la recaptura en Cuba del chino Xi Dongshan, el brother Wang, señalado como el capo del fentanilo. Bueno, pues en colaboración con autoridades cubanas fue extraditado a los Estados Unidos. Y mataron al empresario naranjero Javier Vargas allá en Álamo, Veracruz. Lo atacaron a balazos mientras caminaba por calles de ese municipio y los agresores lograron huir. Así que ya fueron contra los limoneros, ahora les tocó a los naranjeros. ¿Qué está pasando con los agricultores en México? La Auditoría Superior detectó irregularidades en el gasto de la cuenta pública del 2024. Se lo mencionaba desde ayer, pero hoy vamos a desglosar más de 5,100 millones de pesos. ¿Y las aclaraciones? Bueno, pues en eso estaremos. Además, informarles también del polémico caso en qué va del exfutbolista de las Chivas. La Fiscalía dijo que se desecharon 2 carpetas que habían sido reabiertas pues para ver si eran de utilidad en el proceso. Pero iniciamos con Donald Trump, quien anunció, fíjense, el fin de las negociaciones comerciales con Canadá. Ahí lo veíamos. A Trump no le gustó que su vecino del norte lanzara un anuncio en televisión expresando el rechazo a los aranceles. Y entonces dijo, se acabaron las negociaciones con Canadá. Con respecto al sur, entre ellos México, informó junto a su gabinete de seguridad los resultados de la ofensiva contra los cárteles, estos que fueron designados como organizaciones terroristas, entre ellos el Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, también otros cárteles latinoamericanos, el venezolano Tren de Aragua. Explicó que solo en septiembre detuvieron a más de 3,000 miembros de grupos criminales, aseguraron 9 toneladas de droga, 23,000 kilos de fentanilo, más de 2 millones de píldoras y aseguraron más de 1,000 armas ilegales. Comparó a los cárteles con ISIS, dijo que son como el ISIS del hemisferio occidental. Descartó una declaratoria de guerra, pero advirtió que responderán de forma letal contra quienes lleven drogas a su país. Y a México, fíjense, le tocó, digamos, primero empezó con un elogio a la presidenta Sheinbaum. Tremendous. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Y entonces sí, muy bien, es muy valiente, pero en México mandan los cárteles de la droga. Esta mañana el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, secretario de Guerra, le cambiaron el nombre al ministerio, ya no es de Defensa, es de Guerra. Bueno, pues informó que durante la noche hubo un ataque cinético letal contra un buque operado por el Tren de Aragua, esta organización terrorista que trafica narcóticos en el Caribe. 6 personas murieron, primer ataque nocturno. Hegseth amenazó a los traficantes, dijo, los trataremos como tratamos a Al Qaeda, los cazaremos y los mataremos. Y bueno, las reacciones. A ver, aquí en México, la presidenta Sheinbaum criticó los ataques de Washington contra estas embarcaciones que presuntamente transportan droga. Dijo que para eso hay leyes internacionales que indican cómo se debe actuar ante este tipo de escenarios. Habló sobre la tensión y las acusaciones recientes entre Trump y el colombiano Gustavo Petro. Dijo que cada presidente tiene su estilo a la hora de abordar los debates internacionales, pero también rechazó esas operaciones contra las narcolanchas. Dijo, Estados Unidos comete ejecuciones extrajudiciales contra sus tripulantes. Son ya 37 los muertos en estos operativos que empezaron en septiembre. El anuncio de Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia, bueno, pues según Petro no tendrá implicaciones en la economía
colombiano. Este miércoles les informé sobre la recaptura en Cuba del capo del fentanilo, este ciudadano chino, Shi Dongshan, le dicen Brother Wang, y es señalado como traficante de fentanilo a gran escala, socio de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Se les había escapado a las autoridades mexicanas, estaba en prisión domiciliaria aquí en la Ciudad de México y pues se les fue, ¿no? Esto ocurrió apenas en julio. Bueno, pues lo detuvieron en Cuba y las autoridades cubanas lo extraditaron a nuestro país y el secretario de Seguridad, García Harfuch, dio a conocer su traslado inmediato hacia Estados Unidos. Allá enfrenta cargos por lavado de dinero. Así que nada más pisó México y lo mandaron para allá. No sea que se les vuelva a escapar. Justamente el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó esta detención de Shi Dong, agradeció a las corporaciones federales de seguridad que participaron en su captura y dijo que cuando los gobiernos trabajan juntos, la gente se beneficia. El huachicol fiscal. Ese delito que nos sale carísimo, que nos cuesta a todos los mexicanos. A ver, ayer la presidenta Sheinbaum confirmó una parte de lo que reveló la agencia Reuters. Recordar que Reuters compartió información muy relevante, muy interesante, asegurando que empresarios estadounidenses están involucrados con quienes se dedican al huachicol fiscal. Y bueno, pues esa parte fue confirmada por la presidenta. Pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal. Pues sí, y hay cada vez más información en torno al huachicol fiscal en los Estados Unidos y bueno, pues será tremendo, ¿no? Que se difunda desde allá y no desde acá. Pero mire, mientras den con los responsables, que den con ellos y que disminuyan este delito que, insisto, pues lastima fuertemente al erario y a los ingresos que pues son de todos los mexicanos. Hablando de lastimar lo que es de todos, ya le informaba desde ayer esto que detectó la Auditoría Superior de la Federación, que como saben, pues revisa los gastos, revisa lo que hacen las diferentes autoridades con el presupuesto que reciben. El tema es que, bueno, pues es con un cierto... Toma mucho tiempo hacer la revisión y entonces apenas ahorita se están compartiendo las irregularidades del 2024. Más de 5,100 millones de pesos en el gasto de la cuenta pública del 2024. Se entregó la segunda parte del informe de esta comisión de vigilancia y se detalló que, fíjense, de este dineral, 89% corresponde a estados o municipios, 11% al gobierno federal, anomalías en obras de zonas de alta marginación. Veracruz encabezó las observaciones con poco más de 1,114 millones de pesos. Los montos, ojo, son los que detecta la auditoría que todavía pueden ser justificados o incluso se puede regresar el dinero a la tesorería. Falta la tercera entrega de estas auditorías que está programada para febrero. Luego, con respecto al gobierno federal, estamos hablando del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues este 11% son poco más de 550 millones de pesos. Irregularidades en más de 270 millones ejercidos por el Consejo de la Judicatura, donde se reportaron pagos de servicios de seguridad, mantenimiento que no fueron comprobados, no se rescindieron algunos contratos con proveedores, hay observaciones, destacan recomendaciones que deben ser atendidas ahora por el órgano de administración judicial. Está el segundo paquete de auditorías, donde también encontraron posibles daños al erario por más de 64 millones de pesos en proyectos ejecutados por Conagua, en el Parque Ecológico de Texcoco y en la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, allá en Baja California. Pagos en exceso, millones de pesos que nadie sabe dónde quedaron y bueno, pues tienen que aclararse, ¿no? El tema es que, fíjese,
Se pueden aclarar, se puede devolver el dinero o puede no ocurrir nada. Y se queda nada más así, como un señalamiento que hace la auditoría, pero pues no hay sanciones, a todo dar, ¿no? O sea, millones de pesos que no están claros cómo se ejercieron o que no se justificó, no se documentó, en fin, y que, bueno, pues nos enteramos 2 años después, porque así funciona, o año y medio después, y como sea, no pasa nada. Muy preocupante, delicadísimo lo que está ocurriendo con agricultores en nuestro país. Le hemos hablado pues de las protestas en distintos puntos, agricultores que aseguran que no se les están pagando, ya no diga precios justos, simplemente precios para poder seguir operando. Hay adversidad en, digamos, algunos temas medioambientales, en algunos temas también meteorológicos, pero sobre todo pues, la realidad de muchos agricultores que tienen que pagar derecho de piso, que están sujetos a las extorsiones y pues si además les pagan muy bajito su producto agrícola, ¿cómo le hacen para sobrevivir? Y por eso han insistido en que haya seguridad y que haya precios justos. Y en medio de estas exigencias, los asesinatos. Apenas le hablaba del asesinato al líder limonero el lunes, Bernardo Bravo, allá en Apatzingán, Michoacán. Bernardo que defendía a los limoneros y fue asesinado por ello. Igual que su papá, que también defendía a los limoneros de Michoacán y lo mataron en su momento en 2016. Bueno, pues ayer en Álamo, Veracruz, mataron al naranjero Javier Vargas. Javier pues iba caminando por las calles de este municipio de Álamo, que está al norte del estado. De acuerdo a los testigos, los agresores se fueron en una camioneta y el empresario naranjero fue llevado a un hospital donde lamentablemente falleció. Así que ahí está esta violencia clara que se está ejerciendo en contra de los agricultores y bueno, pues será importante, claro, que estos crímenes se esclarezcan, pero que además se brinde protección a quienes trabajan la tierra y pues nos alimentan con ese trabajo. Y mientras tanto en Michoacán pues sigue la violencia, se afectan habitantes de muchas zonas, Tepalcatepec, una de ellas. Fíjense este enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de Juan José Farías, el abuelo, en las localidades de Cholula y de Los Olivos. La gente mientras, pues atrapada en sus casas, ¿no? No salían porque pues esto se convirtió en zona de guerra. Así se escuchaban los balazos, los enfrentamientos. Fuerzas federales y estatales lograron contener los ataques. Hasta ahora se desconoce el saldo. Y está el caso del alcalde de Pisaflores Hidalgo, Miguel Baena. Al alcalde lo mataron el lunes en la noche afuera de su casa. Bueno, pues detuvieron a un presunto implicado, Johnny René N., el director del DIF municipal. Policías de Querétaro lo capturaron mientras manejaba en la carretera estatal en Landa de Matamoros y en una revisión le encontraron un arma que no tenía documentada. Bueno, pero déjeme ir a otras noticias y es que el diputado Manuel Espino ya salió del hospital, habría sufrido un derrame cerebral el 11 de septiembre. Un accidente cerebrovascular y bueno, pues ya salió del hospital. El presidente de la Junta de Coordinación Política en Diputados, Ricardo Monreal, dijo que casi todos los diputados de Morena aportaron 5,000 pesos para apoyarlo con la cuenta del hospital que lo atendió. Ya que mencionó a Monreal, él mismo anunció medidas más radicales para que los diputados asistan a las sesiones. Dijo que la siguiente semana se va a reunir con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Dijo que por el momento no está contemplado ningún otro reconocimiento como el de la Sonora Santanera, que van a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia de su parte. Y es que hubo, pues sí, críticas, digamos, por el bailongo que se armó y con todo y las críticas, pues ya se había anunciado un nuevo homenaje ahora
a Los Ángeles Azules, y entre que unos bailan, otros juegan pádel, otros se duermen, bueno, pues hay muchas críticas, así que dijo Monreal, vamos a poner orden aquí. Y mientras tanto, bueno, pues volvió la violencia al legislativo, fíjense, en una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, 2 diputados federales, Teodoro Scalionchis del PAN y Ricardo Mejía del PT, se pelearon a golpes. Hay testimonios de quienes estuvieron en la reunión. Dicen que todo empezó por la discusión por los contratos de carbón a la CFE, luego escaló, vino una ofensa personal de Mejía a Scalionchis y ¡zas!, los golpes. Se jactaba de que es un gran empresario y todo, y yo le dije, bueno, pues sí, que usted es mantenida. Le da un braguetazo, parece que le dolió mucho. Además, él sabe que el agredido fui yo. No permitiré que se traspasen los límites del respeto personal y familiar. Tampoco seré parte de la violencia que busca provocar. Bueno, y quien ya presumió que está en Dubái, con todo y la polémica que había en torno al viaje y si podía ir o no, y si era legal o no. Y entonces, pues sí, dijo, me voy a Palestina a solidarizarme con los palestinos, nada más que pues la escala era en Dubái. Y desde ahí hizo una videoconferencia, una videocharla, donde contó un poco de cómo será su itinerario, va a estar con un congresista, luego va a ir a Amán, en Jordania. Dijo que están desatados sus opositores en la intriga y el golpeteo, y volvió a hablar de la invitación que le hizo Emiratos Árabes Unidos para este viaje. En algún caso dije, no, yo no tengo condiciones, y entonces me decía, no, la invitación, no importa que termine su periodo como presidente de la Cámara de Senadores, la invitación es al político que usted es. Bueno, y Ceci Flores, la madre buscadora, criticó a Fernández Noroña por este viaje, dijo que no necesita ir tan lejos. Si lo que quiere es ayudar, pues que lo haga aquí en México. Lo invitó, por ejemplo, a Sinaloa este sábado a una búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que así como los Emiratos le pagaron el avión hasta Dubái, que ella le pague el camión, el refugio, los alimentos, y que si lo que quiere es ayudar, pues que los acompañe este sábado ahí en Sinaloa, en esta búsqueda de personas desaparecidas. Pero déjeme enlazarme rápidamente con este reporte de mi compañero Rodolfo Dorantes. Me dicen, Rodolfo, que estás muy cerquita del autódromo. Así es, efectivamente. Hay un operativo, sí, te escuchamos. Sí, efectivamente, Paula, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pues ya está todo listo para este primer día del Gran Premio de México, y pues la gente comienza a llegar a este lugar. Y te comento que, bueno, pues está este operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un operativo vial, un operativo de seguridad. También vemos que se encuentra en esta zona personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, bomberos, y bueno, pues este despliegue importante para agilizar la circulación vehicular en vialidades como Río de la Piedad, Circuito Interior, el Eje 3 Sur Añil y también Canal de Río Churubusco. Aquellas personas que tienen pensado llegar hacia este punto, bueno, pues definitivamente hay que hacerlo con anticipación, hay que dejar el vehículo en una zona pues retirada de ese punto, porque sí se está viendo afectada la circulación, de preferencia en los estacionamientos, los macroestacionamientos que se tienen pensados para este evento, Paola. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Rodolfo, un abrazo hasta ahí. Hasta luego, buen día. Y pues sí, sin duda un lugar que captará la atención de muchos a lo largo del fin de semana. Ya es la media, así que vámonos a la información en breve. Y es que el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, obtuvo un amparo que frenó su sentencia de 92 años de prisión por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular. Precisamente Iguala vivió violencia, 7 hombres asesinados en las calles, y los responsables dejaron narcomantas. En operativos, fuerzas estatales y federales detuvieron en Culiacán, Navolato y otros lugares de Sinaloa a 18 civiles armados. Aseguraron armas, cargadores, coches blindados. En la Ciudad de México, familiares de desaparecidos entraron a Gobernación
para protestar y reclamar que no hay avances en las investigaciones para localizar a sus seres queridos. Un automovilista fue víctima de un intento de asalto en las lomas de Chapultepec. Esta es la Ciudad de México. Le dispararon los ladrones. Por fortuna resultó ileso. Se les acabó la fiesta. Desalojaron a 500 jóvenes, casi todos menores de edad, en una fiesta clandestina en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y hubo 3 detenidos. Habitantes de Tlaxcala denuncian el robo de autopartes en distintos municipios. Exigen la intervención urgente de la gobernadora Lorena Cuéllar. Ya identificaron 120 cuerpos de los 300 encontrados en el crematorio clandestino Plenitud. En 18,36 frente al peso, la bolsa mexicana con una ganancia cerró ayer de 0.33%. Acá en México, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, le pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que integre una comisión de legisladores para acompañar la revisión del TEMEC. Dijo que esto pues fortalecería la legitimidad de los acuerdos. Y la planta automotriz Cooperation Manufacturing Plant, allá en Aguascalientes, anunció el cierre de sus operaciones a partir de mayo del 2026. Es una lástima porque se trata de una de las plantas más importantes de ese estado, 800 trabajadores. Se fabrican ahí pues varios coches que se exportan a Estados Unidos y Canadá, pero pues con los cambios en la dinámica del mercado lamentablemente va a tener que cerrar. Oigan, a ver, ayer platicábamos sobre el Viagra brasileño, ¿no? Este gusanito que extraen de los troncos de los árboles y que se lo comen y ¡ay! Que se llama turú. Pero bueno, pues no tenemos acceso a él porque está muy lejos hasta el Amazonas. Y entonces por aquí muchos de mis compañeros se quedaron como que atentos a alguna planta medicinal mexicana que sí puedan conseguir más cerquita, ¿no? Mi esposa que iba a llegar con buenas noticias hoy. Qué bueno, Diego, cumplidor. Ay, perdón. Bueno, pues fíjense, para que Diego, su esposa y todos disfruten, por favor, Rivas. Miren, ahora tenemos hasta oyentes en la clase, se sumaron muchos porque hay interés, como no, en conocer sobre la planta de la pasión. Les platico, permítanme tantito, y es que hay un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán muy detallado sobre la damiana. Esta planta que algunos conocen como la planta de la pasión porque aumenta el deseo sexual. Y dice Rivas, pues si no necesito aumentar. Bueno, pero no solamente eso, sino que tiene también una serie de efectos positivos para la salud que, digamos, acompañan a ese deseo y permiten, pues digamos, una mejor ejecución, diría la profesora. Pero también, ojo, tiene otras ventajas para la salud. Por ejemplo, se usa para atender algunos problemas respiratorios. Se cultiva en distintos lugares del país, así que damiana, esa sí pueden conseguirla. Y sí, provoca también la relajación de algunas células musculares, aumenta el flujo sanguíneo. Ahí está el asunto. Ahí está, por favor, todo el mundo saque sus conclusiones. Tomen damiana. Corte A, sobredosis de damiana entre el equipo. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Por ahí les traigo su tecito de lunes, encantada, cómo no. Por otro lado, informarle que ya aparecieron estos jóvenes de Allende, Nuevo León, José, Brittany, Iván. Ellos habían desaparecido en la carretera Monterrey-Reynosa luego de recoger un tráiler justamente en Reynosa. Los encontraron golpeados pero vivos en General Bravo. Lo sorprendente es lo que revelaron. Dijeron que fueron detenidos por agentes en un retén que les exigieron dinero para dejarlos seguir. Luego los encapucharon, los amarraron, los golpearon y, por si fuera poco, los entregaron al crimen organizado. Los detuvieron por falta de documentos y le pidieron una feria ahí al patrón mío. Nos quitaron teléfono, nos esposaron y nos entregaron con un grupo delictivo. Ellos intentaron comunicar con la familia para pedir más dinero. Tienen los teléfonos y direcciones de todo. A mí no me cuadra nada de esto. Y nos estaba esperando la prensa también. Ya íbamos a fiscalía directamente. Qué casualidad. De unas horas a otras salió. Y mientras tanto en Mazatlán, Sinaloa, hermosísimo Mazatlán,
Bueno, pues se informó del despliegue de 250 elementos de seguridad federal. Llegaron también más militares a la ciudad para reforzar pues la vigilancia. Sesionaron con autoridades estatales, también van a seguir los operativos pues en todo el estado, particularmente en Culiacán. Hay información relevante sobre cambios en el gabinete de Sinaloa. Voy a tenerle esos detalles en unos instantes. Antes compartirle esta información del caso de Carlos Emilio. Recuerda, este joven de Durango que desapareció en Mazatlán. El 5 de octubre fue con su familia a comer a un restaurante, se paró al baño y ya no supieron más. Ante esta desaparición renunció, aquí voy, Ricardo Velarde a su cargo como secretario de Economía. ¿Qué tiene que ver el secretario de Economía con esta desaparición? Pues que es el dueño de este restaurante. Entonces, para que las investigaciones puedan avanzar, se separó de su cargo. El gobernador Rubén Rocha dijo que Velarde pues puede atender así su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, también cambios en la Secretaría de Gobierno de Sinaloa. Y hubo un operativo en la alcaldía Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a Julio César N., presunto integrante de un grupo de montachoques. Estos montachoques son grupos que pues provocan accidentes, ya le hemos mostrado cómo operan, ¿no? Provocan accidentes de forma intencional para luego extorsionar a los conductores y siempre tienen cómplices que actúan como testigos falsos. Y pues así, ¿no? Básicamente generan el accidente y luego se empieza a acercar gente y yo lo vi, y presionan a la persona hasta que le sacan dinero. Hay una vacante. Esta vacante que quedará en el Tribunal Electoral el 31 de octubre, Yanino Tálora dejará el cargo, rechazó la ampliación que le tocaba con la reforma judicial, así que los otros magistrados dijeron que bueno, pues la decisión quedará en el Senado. El magistrado Felipe Fuentes recordó que ya han trabajado antes incompletos y pues no pasa nada, y la vacante se ocuparía en 2027 cuando haya una nueva elección. Luego de que 970 personas se inscribieron en el programa de retiro voluntario del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei aceptó que este número se dio pues por el anuncio de la reforma electoral, descartó que se trate de una desbandada, no es desbandada, el instituto va a seguir operando con personal altamente capacitado, eso dice Tadei. Bueno, cuidado con esta nueva estafa. Ya ven que aquí los estamos siempre vigilando a los estafadores y te contamos cómo le hacen para que no te pase. Esta se llama pig butchering, una modalidad que empieza con una supuesta historia de amor, termina con la pérdida del dinero por una falsa inversión y ya le pasó a una víctima que perdió, además de corazón roto, más de 200,000 pesos. Yo fui una de las víctimas en una estafa de una tienda en línea falsa. Perdí 220,000 pesos. Lo que comenzó como una oportunidad de inversión terminó en un fraude llamado pig butchering, o en español matanza de cerdos. Yo lo conocí a él en una app de citas. Inmediatamente de que lo conocí, me pasó a WhatsApp. Él decía que para platicar mejor. Después ya supe que es su modo de operar. Dicho término proviene de la analogía cruel de engordar un cerdo antes de matarlo para obtener beneficios. Ya me pidió una relación formal y aunque yo me negué, pues me acabó convenciendo como al tercer día. Pero ¿cómo operan estos delincuentes? Primero, el estafador contacta a la víctima a través de redes sociales o aplicaciones de citas, aparentando ser una persona atractiva o exitosa. Después, con paciencia, ganan tu confianza, fingiendo amistad o una relación romántica. Cuando ya confías en el estafador, te invita a invertir en una plataforma financiera, una tienda en línea o criptomonedas. Me enseñó su tienda, sus productos, que se le ganaba el 20%, y entonces pues uno dice, está bueno el negocio. Dentro de ella, al principio, te permiten retirar pequeñas ganancias para generar tranquilidad. Y una vez que la víctima invierte grandes sumas, el estafador hace que pagues por pagos atrasados, bloquea el acceso a la cuenta o desaparece y pierdes tu dinero por completo. Y yo cuando ya me di cuenta, eso ya fue en mayo,
que no iba a poder retirar nunca, que ya estaba hasta acá, ya había pedido en el banco, ya había pedido a mis hermanos, ya había pedido en todos lados. Expertos recomiendan desconfiar de personas que ofrezcan inversiones fáciles, verificar siempre las plataformas financieras y nunca compartir datos personales ni bancarios. En caso de ser víctima, denuncie a través de la Conducef. Con información de Mitzi Pulido. Déjeme enlazarme hasta la redacción con mi compañera Kena Uribe. Tienes información relevante. ¿Qué fue lo que pasó en Durango? Kena, hola. Así es, Pao, muy buenos días. Hay alerta en Durango. Ayer por la tarde se robaron a una bebé de apenas un mes de nacida dentro del hospital materno infantil. La pequeña Judith Alejandra estaba a punto de ser dada de alta cuando una mujer vestida con uniforme quirúrgico entró al cunero y se la llevó en brazos sin que nadie lo notara. Hace unos momentos las autoridades ya difundieron el retrato hablado de la presunta responsable. Se trata de una mujer de entre 35 y 45 años, morena clara, de complexión media, rostro ovalado y alrededor de 1.58 metros de estatura. De acuerdo con las investigaciones, esta mujer salió del hospital con toda calma, cruzó un parque y abordó un taxi. La búsqueda se ha activado en todo el estado. Si la ve, denúnciela. Estaremos muy pendientes de este caso, Pau. A ver, vamos justamente a recuperar el retrato hablado, difundirlo con detalle para que, bueno, pues todos puedan convertirse en aliados de esta búsqueda. Esta mujer que pues se llevó a un bebito. Veíamos también las imágenes de lo ocurrido, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde, bueno, pues se ve ahí, claro, el tema es que lleva un cubrebocas, entra y ya de ahí se lleva cargando al bebito como si nada. En realidad es muy poco lo que se logra distinguir a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, pero bueno, pues a partir de las descripciones se llega a ese retrato hablado. Te agradezco mucho la información, Kena, muchas gracias, buenos días. Y a pesar de los daños que dejaron las lluvias intensas en Veracruz, ella dijo, son mis 15 años, yo quiero celebrar, como sea, ahí medio inundados, medio entre escombros, medio recuperándonos, quiero celebrar. Bueno, pues ahí el momento de felicidad. Una familia abrazando a su hija por sus 15. A pesar de la visible destrucción a su alrededor, pues le hicieron su pastelito. Ahí usaron la lavadora como mesa, imagínense. Pero sobre todo la llenaron de abrazos y la llenaron de amor. Sigo en Veracruz y es que la presidenta Sheinbaum estuvo en Álamos, estuvo en Poza Rica. Ahí van supervisando los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos. En Poza Rica se anunció que para evitar inundaciones van a construir un muro de contención en el río Cazones, que va a ser desasolvado porque ha perdido su capacidad de almacenamiento. Una damnificada le dijo a la presidenta que no ha recibido apoyo de la gobernadora Nale. Ella dijo que me ayudó y no me ayudó nada. ¿De qué será? Cuando vino el CRIT, ¿se acuerda? ¿De qué? A ver, yo le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le das tu nombre? Le tomé una foto con usted y le llevé manjar, no nos han ayudado en nada. Acusaron a la gobernadora con su jefa. Bueno, pues en más de Veracruz, sobre el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Pemex informó que se han recuperado 345,000 litros de combustible. Seguirán pues con la remediación del daño en las zonas afectadas. En tanto, la Marina activó ya el plan de contingencias para atender esta emergencia. Aquí platicamos sobre este socavón en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México que provocó que se atorara un camión de basura, ¿se acuerdan? Bueno, las autoridades ya habían informado que había quedado reparado. El problema es que no los reparan bien y se volvió a abrir. Y ahora se cayó un camión, pero repartidor de refrescos. Y entonces, pues los vecinos denuncian lo que es obvio, ¿no? Que se trata solamente de reparaciones superficiales. Ahí nada más lo tapan con alguito y se vuelven a abrir. Vámonos a la información meteorológica. El pronóstico por el Frente Frío número 10, que va a generar vientos, lluvias. Chihuahua y Coahuila, los estados más afectados. La onda tropical 39 dejará lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. Para la Ciudad de México, una máxima de 26, mínima de 11, 10% de probabilidad de lluvia.
Le hemos dado seguimiento aquí al caso del exfutbolista de las Chivas, Omar N. Le informamos que fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco dijo que hasta ahora la defensa del exjugador no ha presentado ningún recurso, alguna apelación, algún amparo. Dieron a conocer que reabrieron 2 carpetas de investigación que había contra el jugador. Una del 2003 por temas de paternidad, otra presentada apenas este febrero, de la que no dieron más detalles. Las habían reabierto, pero ya ambas fueron desechadas. Aquí sí yo quisiera no mencionar los hechos dentro de esta misma denuncia que se presentó. La persona que nos exige el derecho a su privacidad. Bueno, y recordar que justamente quien lo acusó, quien lo señaló, tuvo que grabar las agresiones, pues con la intención de que no se desecharan sus argumentos. Esa jovencita aseguró que empezó a lastimarla, empezó a abusar de ella desde que tenía 11 años, tiene ya hoy 17, y bueno, pues se encargó de documentar lo ocurrido para poder presentar esta denuncia. Aquí le informamos también del asesinato de estos colombianos, estos músicos, Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, Viking y Regio Clown, que desaparecieron el 16 de septiembre en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Se sabe que abordaron un vehículo y luego aparecieron sus cuerpos en Cocotitlán, Estado de México. En nueva información, Imagen Noticias tuvo acceso a la carpeta de investigación. Se confirma que una casa abandonada, un coche Mercedes-Benz y un vaso desechable son las pistas que sigue la Fiscalía Estatal para esclarecer este doble homicidio. ¿Por qué? Policías de investigación rescataron a una mujer secuestrada de esa casa en Tepatlauxtoc, justo en el lugar donde estaba el coche, donde estaba el vaso, que tenía el nombre de José Luis, erróneamente en vez de Jorge Luis. Hicieron pruebas de ADN y se confirmó que usó ese vaso. Así que las autoridades corroboraron que ese era el coche en donde estos músicos viajaron para luego ser asesinados. Hasta ahora hay 10 personas detenidas por este crimen. Ayer en Guadalajara se inauguró el 11º Congreso del Hospital Ángeles. Reunió a más de 2,000 profesionales de la salud y esto es parte de lo que ahí se vivió. Olegario Vázquez Aldir, presidente del Grupo Basol, dio la bienvenida a los asistentes, expresando su orgullo por el talento médico presente en el Congreso. Como el doctor Raúl Carrillo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. También saludó al gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus. Para nosotros es fundamental, licenciado Vázquez Aldir, que ustedes sigan depositando su confianza en nuestro Estado y nosotros vamos a responder con creces. Hoy es tiempo de creer en México, de invertir, de innovar y de generar empleos. Y al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangi, y al tenista Juan Martín del Potro, quienes estuvieron presentes en el evento. Pero ustedes tienen todo el potencial para lograrlo en el deporte, en la salud. Lo que estuve viendo de los hospitales es de primer nivel en el mundo. Se destacó el compromiso del Hospital Ángeles Health System con la salud en México, mencionando la inversión de 20,000 millones de pesos realizada en los últimos 6 años y agradeció el apoyo de los funcionarios presentes. También se fortalecieron alianzas con instituciones médicas de talla mundial, como la Cleveland Clinic y el Texas Children's Hospital, con quienes se comparte investigación, docencia y cooperación médica. Destacó también que actualmente Hospitales Ángeles avanzan en 10 proyectos de expansión que agregarán más de 600 con propósito que priorice el bienestar de las personas, porque dijo, son el corazón, la fuerza y la razón de ser de esta institución.
En Grupo Basol sabemos bien que las organizaciones más admiradas, más reconocidas, no se miden por su éxito financiero, sino por el valor que generan para la sociedad. Felicidades, Lalo, la locura, ganador. Y gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta semana.